El murmullo del tribunal se apagó cuando la joven latina dio un paso al frente y dijo con voz clara: «Habló 10 idiomas». Y fue entonces cuando el juez, cansado de escuchar excusas baratas, dejó escapar una risa breve y seca, que rebotó en las paredes de madera como un martillazo invisible. Porque a simple vista ella no parecía distinta a las decenas de migrantes que desfilaban cada mañana ante su estrado, con las manos temblorosas, la mirada baja y un expediente lleno de sellos rojos. Y sin embargo, algo en su postura, la espalda recta, los ojos encendidos, rompía la escena acostumbrada. La joven llevaba un vestido sencillo color crema, gastado en los bordes, y un collar diminuto con una medalla de su abuela. Y aunque sus zapatos estaban rayados por la lluvia, su voz no lo estaba, porque cuando el juez preguntó con ironía: «¿10 idiomas, señorita?», ella no respondió en español sino en un inglés impecable. Luego pasó al francés con naturalidad, después al portugués, al italiano, al alemán, al árabe, al ruso, al mandarín, y finalmente regresó al español, con un acento tan limpio que el escribiente dejó de teclear y alzó la cabeza. Y en la sala se produjo un silencio espeso, uno de esos silencios que pesan más que los gritos, mientras el juez carraspeaba buscando una réplica que no llegaba. Su nombre era Valeria. Había nacido en un barrio pobre donde los techos se parchaban con láminas y las noches se iluminaban con radios viejas, y su madre limpiaba oficinas mientras ella, de niña, se quedaba en casa con una televisión sin cable y un diccionario heredado de un maestro jubilado. Y así aprendió a escuchar el mundo por pedazos, como quien arma un rompecabezas con sonidos ajenos, y cuando cumplió 12 años ya podía traducir canciones que sus amigas no entendían. Y cuando cumplió 15 traducía anuncios en internet para ganar monedas, y cuando cruzó la frontera lo hizo no solo con miedo, sino con una mochila llena de cuadernos, escritos a mano, en distintos alfabetos. Ahora estaba allí porque la habían detenido por vender comida sin permiso frente a una estación de tren. Y su abogado de oficio, un hombre con corbata floja y ojeras eternas, le había dicho que no esperara milagros, aceptara la multa y se marchara. Pero ella no quiso callar porque sabía que su historia no era de lástima sino de propósito. Y cuando el juez le preguntó por qué afirmaba dominar tantos idiomas, Valeria respondió que las palabras eran su refugio, que mientras otros tenían muros ella tenía puentes, y que había aprendido no para presumir sino para sobrevivir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor en la segunda fila empezó a llorar en silencio porque reconoció el árabe de su infancia. Y un joven africano al fondo sonrió al oír su saludo en su lengua natal. Y la sala, que siempre era un lugar de miedo, se volvió por un instante un mercado de voces. Y el juez, que había pasado 20 años dictando sentencias rápidas, sintió que se le movía el suelo bajo los pies. Recordó a su madre inmigrante, que jamás pudo explicar bien sus problemas en aquel país, y que siempre salía del juzgado con los ojos húmedos y la cabeza baja, y por primera vez miró a Valeria no como un expediente sino como un mapa, y pidió que repitiera su presentación en cada idioma, uno por uno, para constancia del acta, y ella obedeció con la paciencia de quien ha practicado frente a espejos rotos, y cada frase era como una campana que despertaba a alguien distinto. Y cuando terminó, el juez se quedó con la boca entreabierta, sin saber si había sido testigo de un truco o de un milagro, pero entonces Valeria añadió algo más. Dijo que además podía traducir lo que las personas decían cuando no eran escuchadas, que su sueño era ser intérprete para quienes no tenían voz, que había estudiado de noche con videos prestados y libros descargados en bibliotecas públicas, que había caminado kilómetros para llegar a clases gratuitas, y que ahora solo quería trabajar dignamente. Y el juez sintió un nudo en la garganta, porque aquella joven había convertido la vergüenza en herramienta, y el desprecio en puente, y la ignorancia en llave, y sin darse cuenta el público comenzó a aplaudir, primero tímido, luego firme, hasta que un guardia tuvo que pedir silencio. Pero el juez ya no podía fingir neutralidad. Así que preguntó al fiscal si había algo que añadir, y el fiscal, un hombre rígido que solía hablar con frases cortas, murmuró que no, que técnicamente había cometido una infracción menor. Y entonces el juez, con voz que ya no era burlona sino profunda, declaró que la multa quedaba suspendida, y que además solicitaba que el tribunal recomendara a Valeria para un programa de intérpretes comunitarios, porque aquel lugar necesitaba gente como ella. Y Valeria no lloró enseguida. Primero respiró hondo, como quien por fin sale del agua, y luego las lágrimas le cayeron sin ruido.
Y cuando salió del tribunal no llevaba dinero extra ni papeles nuevos, pero llevaba algo que pesaba más: respeto. Y esa tarde volvió a su cuarto alquilado, colgó su vestido mojado, y abrió uno de sus cuadernos para escribir una sola frase en 10 idiomas distintos. Hoy me escucharon, sin saber que alguien había grabado parte de la escena con su teléfono, y que en pocas horas su voz cruzaría pantallas, fronteras y prejuicios, y que millones de personas sentirían lo mismo que el juez sintió en ese instante. Que a veces la inteligencia nace donde menos la esperan, y que una risa puede convertirse en silencio cuando la verdad habla. Y si esta historia te está tocando el corazón, recuerda que hay muchas Valerias esperando ser escuchadas, así que dale me gusta a este video para que su voz llegue más lejos, y suscríbete al canal para no perderte el segundo capítulo, donde descubrirás cómo esta joven latina cambiará no solo su destino, sino el de todo un sistema que jamás imaginó que una chica con zapatos gastados pudiera hablarle al mundo en 10 idiomas.